Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, retomamos con el tema de la investigación en la licenciatura en Recursos Humanos. Ahora vamos a avanzar un poquito más en relación al proceso de investigación. En primer lugar, hemos estado conversando en relación al conocimiento científico y necesitamos principalmente poder llegar a conceptualizar lo que denominamos ciencia. Vamos a llamar ciencia a este conjunto de saberes, a este conocimiento que está sistemática y formalmente constituido, que está organizado y es producto de un proceso de razonamiento sobre fenómenos de la naturaleza, de la sociedad o el pensamiento. Entonces, la idea de la ciencia, su finalidad es poder de alguna manera explicar los fenómenos de la realidad, los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, descubrir en estos fenómenos posibles leyes que los puedan explicar y de alguna manera comprender, ¿sí? Siempre con la intención de mejorar la vida humana, poder predecir qué puede llegar a pasar con cada cosa, como para mejorar la vida humana. Entonces, la ciencia es la que produce conocimiento científico y el conocimiento científico abarca todos los ámbitos del conocimiento humano, o sea que todos los ámbitos donde hay conocimiento sistematizado es conocimiento científico. ¿Estamos? Habíamos ya planteado que las ciencias sociales tienen como estudio, como objeto de estudio el hombre como ser social y cultural, y a partir de ahí habíamos caracterizado las ciencias particularmente sociales, como ejemplo la historia, la sociología, y dentro de ellas como disciplina que toma referencia de varias ciencias los recursos humanos, ¿sí? Obviamente la historia es una ciencia social que va a dimensionar algunos eventos diferentes a los que podría dimensionar la psicología o la antropología al momento de organizar su investigación. Es decir, que cada una de las ciencias va a priorizar, o de alguna manera poner como objeto de investigación ese aspecto de la realidad que es su objeto de estudio. No es lo mismo una investigación de sociología que una investigación de economía o de antropología, ¿sí? Aunque sean ciencias sociales todas. Entonces, ¿qué sería la investigación? La investigación es el proceso, el procedimiento, este paquete de actividades, este conjunto de acciones a través de las cuales organizamos tareas para poder descubrir y probar una respuesta anticipada que nosotros hemos hecho a una pregunta. Esa respuesta anticipada, la que llamamos hipótesis, está enunciada de manera anticipada a la investigación y se origina un procedimiento de análisis de la realidad a modo de responder esa respuesta, ¿sí? Lo que nosotros podemos distinguir concretamente la investigación de lo que es la indagación, porque la investigación tiene a su cargo el método científico, que es un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos a través de los cuales, mediante el análisis riguroso de determinadas características y la posibilidad de documentar cada paso que se ha dado, se pueden ir describiendo aspectos de la realidad. Entonces, es muy importante saber que el método científico es el método por el cual se pone en marcha la investigación, pero que no es un recetario fijo, no es una estructura que haya que seguir de una única manera, y si no se hace así, la investigación no está lograda. Cada investigación y cada contexto, sobre todo las ciencias sociales, requiere particularmente de que se revisen de manera constante los procedimientos para que estén ajustados a los eventos y a los fenómenos que efectivamente estamos viendo. De nada serviría ir con un esquema de investigación armado y que no nos resulte aplicable en la realidad. A partir de acá,
conforme lo plantea Sabino, Carlos Sabino, está el texto en la cátedra virtual, vamos a trabajar en la caracterización de la investigación mediante momentos, ¿sí? La investigación tendría entonces 4 momentos, un momento de diseño, un momento proyectivo en el cual se la piensa, se la organiza, se le da, se delinea hasta dónde se va a investigar, con qué criterios, todo lo que tiene que ver con la fundamentación y la explicación que da origen a la investigación. Tiene un segundo momento, que es el momento metodológico, donde a partir de los planteos que se han enunciado en el diseño, en la proyección de la investigación, se organiza o se esquematiza cómo se va a dar respuesta a esos interrogantes que se han planteado. Se eligen qué herramientas o qué instrumentos se van a utilizar para investigar, por medio de qué proceso se va a poner en marcha este método, este procedimiento de investigación, para poder dar respuesta a las preguntas que están enunciadas como hipótesis, o a las preguntas que dan origen a la actividad de investigación. Posteriormente hay un momento técnico, donde específicamente lo que se hace es poner a andar todo el proyecto de lo que se ha pensado en cuanto a recursos y herramientas para investigar. Este momento es el momento concreto en el que se desarrolla la investigación. Y finalmente, el momento teórico o de construcción teórica, que es donde se confluyen las respuestas o los datos obtenidos en el desarrollo del proceso de investigación, se los confronta con los marcos teóricos, con las referencias teóricas que teníamos, y se trata de concluir, o por lo menos de desarrollar un argumento que dé respuesta o explique qué es lo que ha pasado durante el proceso, siempre sin perder de vista los objetivos que habían dado origen al inicio de la investigación, ¿sí? Vamos a empezar a ver el momento proyectivo concretamente. Acá hay un diagrama de flujo, que también es de Sabino, donde están desarrollados de manera secuencial los pasos o estos momentos dentro del proceso de investigación, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con los primeros, que tienen que ver con el momento proyectivo. En primer lugar, para hacer una actividad de investigación, lo primero que tenemos que resolver es la delimitación de todo el universo de posibles cosas a investigar nosotros vamos a trabajar o tomar como tema de investigación. Para lo cual podemos ir viendo desde la generalidad hasta la particularidad en el campo amplio, lo que sería la ciencia, de esa ciencia empezar a seleccionar una posible disciplina, que sería un subconjunto de esa ciencia, y dentro de esa disciplina algún campo en particular, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar como ciencia, puede ser la educación en todo su amplitud, ¿sí? Una posible disciplina dentro de la educación podría ser la enseñanza, y dentro de la enseñanza podemos tomar un campo en particular y hablar de la enseñanza en la secundaria, ¿sí? O la evaluación en la enseñanza. O el aprendizaje completamente no, sino el fruto de la enseñanza, o sea, qué productos tiene lo que enseña, ¿sí? Tomar, entonces, dentro de una disciplina en particular, alguna temática concreta. Mientras más podamos acotar el campo de lo que vamos a investigar, va a ser más fácil delimitar después las cosas que tenemos que definir en el momento de investigar. A partir de ahí, nosotros dentro de ese campo, hemos encontrado algo que no sabemos, algo que nos está incomodando como pregunta. Y a partir de ahí, tenemos una incógnita que es la que va a movilizar la investigación, algo que desconocemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo son evaluados los aprendizajes en la educación? ¿Sí? Vamos al campo de los recursos humanos. ¿Qué características tienen los
recursos humanos en las empresas privadas? ¿O qué características tienen el ingreso de los recursos humanos? ¿O cuál es el motivo de deserción o de abandono de las actividades laborales en empresas de determinadas características? ¿Sí? ¿O cómo se comporta el profesional de recursos humanos ante una emergencia sanitaria? ¿O qué estrategias toma una empresa en relación a la gestión de competencias, gestión de recursos humanos a través de las competencias? Yo no sé de recursos humanos, ustedes son los que están aprendiendo, pero les doy estas posibilidades como preguntas que se me ocurren a partir de lo que puedo llegar a escucharles a ustedes decir, a ustedes o a otros grupos anteriores, ¿sí? Entonces, alguna pregunta, y a partir de ahí empezar a organizar cómo la vamos a ir respondiendo, ¿eh? Mientras más clara sea la pregunta, más fácil va a ser organizar el proceso de investigación. Seguimos con el momento proyectivo. Lo primero que teníamos que hacer era delimitar el área temática. Lo segundo es plantear el problema. Lo ideal es trabajarlo en forma de pregunta. Esa pregunta es el eje de la investigación, ¿sí? ¿Cómo resuelve el especialista en recursos humanos una crisis sanitaria? Posible pregunta, ya ha pasado la crisis sanitaria, pero bueno, es una potencial pregunta, ¿sí? No tenemos que confundir las preguntas con problemáticas cotidianas, como puede ser, por ejemplo, cómo se marca el ingreso, la salida de los horarios de trabajo, cómo se pasa en limpio un informe de rendimiento de los recursos humanos. Ese tipo de cosas son instrumentales. Esto es una pregunta de fondo, que tiene que ser, la respuesta no es una planilla, sino una explicación. Ustedes tienen que pensar una pregunta que necesita como respuesta una explicación desarrollada, que no basta con decir, bueno, listo, con esta planilla se resuelve el registro de asistencia del personal. Es más que eso. Tiene que ser una pregunta que movilice a una respuesta profundamente desarrollada. Seguimos con el momento proyectivo, vamos con el paso 3. Seguimos en relación a la pregunta, nosotros vamos a ver, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para poder empezar a responder esta pregunta? Y ahí es donde yo ya tengo que pensar cómo voy a desarrollar la investigación, ¿sí? Entonces es donde aparecen los objetivos. ¿Qué quiero hacer yo al finalizar la investigación? Cuando haya finalizado la investigación, yo quiero caracterizar los procesos de puesta en marcha de un esquema de atención a las emergencias sanitarias, en el plano de la gestión de los recursos humanos, ¿sí? O describir los procesos emergentes de las crisis sanitarias en una empresa privada, ¿sí? O sea, los objetivos van a ser lo que yo haya logrado una vez que he finalizado la investigación. Obviamente, un objetivo amplio que caracterice todo el proceso, ¿sí? No una partecita y no describir una actividad, sino que tiene que estar a la altura de toda la investigación, ¿sí? ¿Está? Después de eso, cuando yo empiezo a armar objetivos y a plantear temáticas, van a empezar a aparecer conceptos, ¿sí? Por más que yo quiera investigar algo que me parezca que es muy novedoso, es muy probable que alguien ya antes haya escrito algo sobre el tema. Así que lo primero que tengo que hacer es salir a buscar todos los antecedentes teóricos y toda la teoría que hay en relación a las temáticas que yo voy a abordar en mi investigación, ¿sí? Por un lado si yo hablo de capital humano, tengo que definir qué es capital humano. Si yo hablo de tendencias en cuanto a la gestión de recursos humanos de determinadas características, tengo que salir a buscar qué textos o qué aportes hay teóricos en relación a eso, qué es lo que ya está investigado por otros, para tener antecedentes y también tener referencias de las cosas que ya se han ido haciendo. Si yo no lo cito,
Por ahí puedo primero caer en la repetición de lo que ya está desarrollado, y segundo, sería un error serio iniciar una investigación desconociendo los antecedentes que sobre ese tema hay. Así que es un proceso lento, específicamente de la construcción del marco teórico y de lo que serían un poco la historia del arte, se llama, que son las investigaciones anteriores al trabajo que yo estoy haciendo. Sería muy poco serio armar una investigación sin tener en cuenta todo lo que sobre ese tema ya se ha investigado anteriormente.